Bien, iniciando grabación, compañeros, muy buena tarde, tercer año grupo C. Vamos a iniciar la clase desde el plantel, desde la escuela. Estamos en actividades que nos permiten el trabajar con ustedes nuestra materia. Bien, presentarles, como les había dicho el día de ayer, el propósito de este bloque es que ustedes puedan conocer el derecho mercantil con las bases mediatas o rápidas, en la intención de que manejen todo el contexto de lo que puede llegar a ser un título y una operación de crédito. Situaciones de tipo mercantil que ustedes van a vivir toda su vida. Vean en el programa, tenemos tres grandes temas. De ellos, importante narrar que vamos a trabajar los actos de comercio, títulos y operaciones de crédito y la aplicación de estos. Ustedes realmente van encaminados a reconocer en el mundo de la vida diaria el manejo de estos conceptos. Por lo que hace al primer tema, vamos nosotros a visualizar el concepto del derecho mercantil, sus leyes mercantiles, que es el comercio, que son los actos de comercio, la clasificación de estos y desde luego la clasificación y los deberes del sentido de lo que son los comerciantes. Ahora, en ese mismo contexto, qué importante es el hecho de que puedan ustedes conocer la historia del derecho mercantil, cómo surge, qué tan importante es que ustedes sepan en qué momento el derecho mercantil tiene un origen, cuál es la fuente y desde luego la evolución del mismo. En ese camino van ustedes a poder observar poco a poco que el hecho de llegar al comercio desde la época primitiva implicaba que las personas buscaran intercambiar precisamente mercancías. Y el intercambio de una mercancía tenía por intención el que ustedes pudieran precisamente reconocer la diferencia entre derecho mercantil y lo que es el derecho comercial, el derecho a ejercer el comercio o actos de comercio. Y necesariamente en el derecho comercial van a encontrar ustedes el proceso de regulación a las personas físicas o morales, a los contratos que ellas firmen. Y desde luego, el derecho mercantil se va a encargar entonces de estructurar, de organizar el comercio a través de leyes, a través de condiciones que van a tener una vinculación entre aquellas personas que ejercen los actos de comercio. Ellos van a ser, sin duda, denominados en la mayor parte de su vida como comerciantes. Ya vemos quienes de manera incidental, incluso al ir a la tienda, vamos a poder ejercer precisamente actos de comercio. Qué importante es que ustedes puedan reconocer este contexto que en la vida diaria podemos tener. Y así, si ustedes me preguntaran, profe, bueno, ¿de dónde surge el derecho de comercio, el derecho comercial? Las fuentes del derecho mercantil, al igual que las fuentes del derecho, les vamos a encontrar especialmente en la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la analogía mercantil, todas aquellas reglas que brotan. En el primer contexto, la ley no es otra cosa más que un conjunto o cuerpo normativo que obliga a las partes a cumplir con lo que en ella existe. La costumbre la vamos a identificar precisamente como aquella situación en la que por hábitos, por usos y costumbres o por usos diarios, podemos llegar a hacer algo que pueda llegar a ser una ley. La jurisprudencia son 5 resoluciones que se emiten en el mismo sentido a través sea de los tribunales de circuito, a través de la primera o segunda sala del Tribunal Superior de Justicia de la Nación. Y la analogía no es otra cosa más que el acto comparativo o la comparación de una y otra situación que llega a pasar en un evento. Y ahí es a donde nosotros vamos a encontrar necesariamente a las fuentes del derecho. Que básico es que ustedes puedan identificar estos 4 contextos que les estoy presentando precisamente en esta diapositiva. Ahora, como ven en esta imagen, una persona que llega a prestar dinero o una mercancía o un objeto es aquel o aquella que logró la evolución del derecho mercantil o la evolución del derecho a generar actos de ese tipo. Lo primero que identificamos allá por el año 300 antes de Cristo es el trueque, que no es otra cosa más que el intercambio de materiales, de servicios, de bienes, de objetos. Un cazador,
un leñador, un pescador, hacían esa transacción, cambiaban en equivalencias materiales para poder acceder precisamente a un concepto legal llamado permuta, que es el cambio o intercambio de mercancías. Esto se sigue haciendo a diario. Lugares como Tepeaca, como los tianguis que nosotros identificamos, encontramos al trueque precisamente como un motor importante de la sectorización de nuestros municipios, en los que se puede todavía trabajar este tipo de contextos. Yo recuerdo precisamente en los tianguis que es donde ocurre esto. Allá por el año 400 antes de Cristo, los primeros pueblos, entre ellos los asirios, los fenicios, se dedicaban a realizar este tipo de situaciones mercantiles bajo una lex rodia de iacto. ¿Qué significaba? Que ellos iban a tratar de todas maneras y por todos sentidos. En Grecia existían lugares públicos, lugares en los que se podían depositar mercancías, crear establecimientos de pérdida de mercancías, incluso los contratos que se llegaban a establecer allá eran necesariamente verbales y tenían una solemnidad tan importante que incluso el que no cumplía dejaba de ser un ciudadano, citando a Roma, y se transformaba en una res, en una cosa. Allá por el siglo V al siglo XV, en la Edad Media propiamente dicha, nace el derecho comercial, precisamente en España, en lo que conocemos como Francia, como Inglaterra. En ellos, en esta etapa media, surge un derecho que busca precisamente destacar los trabajos de los comerciantes, del comercio, formando su propio derecho basado en prácticas y costumbres. Y era todo notorio que incluso en las plazas los comerciantes podían ejecutar el derecho que ellos tenían y la rigidez del mismo a hacer valer lo que ellos creían en la venta de una mercancía. Cuando, por ejemplo, alguno no pagaba esa mercancía, llegaba a ser el esclavo de estas personas. Eso ocurría por aquella época. Y como cité el derecho romano, la ley de las 12 tablas, qué importante es el derecho de gentes. Y en el derecho de gentes y el ius civile o derecho civil, qué importante era la transacción, porque en ella lo más importante era la palabra. Y necesariamente en las 12 tablas vamos a encontrar en la tabla segunda y en la cuarta el surgimiento de la banca, de una manera imprudente, diría esto, con el acuñado de las monedas que en aquella época se daban, y se ejercían acciones de instituciones, ejercitorias, de recepción, precisamente para poder hacer valer el derecho de los cibes o de los ciudadanos. Qué importante es que ustedes puedan en el Renacimiento ubicar cómo los comerciantes crearon una clase social tan poderosa, tan influyente, que incluso a través del comercio llegó a financiarse precisamente las guerras de aquella época, y que obviamente en los mares, precisamente Inglaterra, Francia, Portugal, España, llegaron a ser los grandes emporios que controlaban precisamente los mares. En la Francia vamos a encontrar, y en España, ordenanzas. No era otra cosa más que mandatos del sacerdocio, de la iglesia, en la que en diferentes legislaciones se establecían conceptos casados en legislar los actos de comercio. Y así tenemos la ley de Burgos de 1538, la de Sevilla de 1554, Bilbao de 1737, esos principios de liberalismo que los estados europeos empezaron a desarrollar con sus propios códigos de comercio. Y vean, Bilbao, 1737. Comparen que ya hablábamos post-revolución industrial y sobre todo el antecedente que ahora tenemos nosotros del comercio en el pueblo persa, en los romanos, con los fenicios y con los griegos. Qué importante es que ustedes puedan atisbar con estos flachazos de la historia que han visto precisamente en el bachillerato en cada una de ellas. Citar entonces a los persas. Ellos se extendieron, fomentaron el mercado asiático y aumentaron sus rutas, pero en las vías marítimas. A través de las comunicaciones tuvieron un marco guerrero y un marco de seguridad comercial tan importante que llegaron a ampliar sus territorios. Los fenicios fueron reconocidos precisamente porque establecían
puertos porque creaban factores de regulación del comercio, realizaban tratados en los que el crédito era lo primero que se llegaba a tener entre ellos. Por ahí surge el concepto del crédito. Los griegos llegaron precisamente a establecer el concepto de la moneda, llegaron a acuñar con metales el hecho de poder cambiar estas monedas o estos metales a través de esa ley de Rodia, precisamente porque las mercancías se lanzaban al mar y en ellas se hacían eventos comerciales. Los romanos, como ya había citado, fue un motor muy importante para todo lo que fue la República, los principios del imperio y la monarquía también de la Roma. Sin duda la historia nos explica que Roma llegó a ser de una pureza total en la creación del derecho, precisamente porque ejercía a través de la ley de las 12 tablas la contabilidad y sobre todo el control legal de todo lo que se llegaba a generar y se extendió a todas aquellas naciones que ocuparon el derecho romano como su base de lo que era los actos civiles o comerciales de ellos. Importante es que den ustedes este atisbo de lo que tenemos contextualizado en lo que les acabo de narrar, porque en la Edad Media, como están viendo en esta imagen, los comerciantes ya acudían a esos tianguis que nosotros identificamos aquí en Latinoamérica o en Mesoamérica a comprar mercancías o a intercambiarlas, como dije, a través de lo que es el trueque. En la época contemporánea, ¿qué vamos a encontrar? Un derecho francés que inicia el proceso del derecho comercial o mercantil, ordenanzas comerciales, ordenanzas de comercio marítimo. Surge en 1794 el primer Código de Comercio Mundial, precisamente allá en Francia, con la intención de controlar aspectos de tipo mercantil, los seguros, los concursos. Colombia llegó a establecer aquí en América Latina una ley tan fuerte que en toda Sudamérica llegaba a regular las relaciones mercantiles y comerciales con Europa y con la Nueva España. Qué importante es que ustedes tengan este atisbo de lo que es el derecho comercial, el derecho mercantil, precisamente para que de ello puedan ustedes sacar adelante lo importante que es esta materia para nuestra vida diaria. Es ahí pues la idea de ahora que ustedes lleguen a magnificar la interpretación de lo que pretendo darles a conocer con el programa de estudios. Palabras claves, derecho mercantil. Y en el derecho mercantil tú vas a poder establecerle como un conjunto de normas jurídicas que regulan los actos de comercio, las actividades de los comerciantes, comerciantes incidentales, títulos de crédito, documentos negociables, no negociables y mercantiles, con la única intención de volver lícito el proceso del comercio en México y en todo el mundo. Esto es el primer bosquejo que les doy o flashazo para que podamos mantener la visión de lo que se pretende en esta tercera unidad, en este bloque. Lluvia de ideas. ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó de la deposición que acabo de realizar? Adelante, un voluntario. ¿Qué le gustó León Cervantes o qué no le gustó? Lo que me gustó más fue la conceptualización desde una línea del tiempo que usted nos dio, de manera que vimos cómo fueron los primeros inicios desde el trueque hasta que los griegos llegaron con la invención de la moneda, ¿no? Con ciertos materiales crearon sus círculos para poder tener un valor fijo. Y ahí fue como poco a poco se fue evolucionando todo, pero como tuvimos todo desde un simple intercambio a tener sistemas más avanzados como los que tenemos ahorita, el dólar, el euro, etcétera, etcétera. Y vamos más allá, porque hoy día hablan de la criomoneda, me parece, la moneda electrónica, que ya tuvo una falla importante y que ya dejó a gente pobre, que es la moneda del futuro, decían ellos. Qué importante es conocer hoy día, efectivamente, León, lo que es una transacción a través de la tecnología y que por oprimir mal un botón puedes enviar una cantidad de dinero a otra persona y perder ese dinero. Hasta dónde la acción de nulidad o de la reposición o restitución puedes tú ejercitarla y en qué tiempo.
porque los procesos hoy día orales de este tipo de juicios tienen por intención que nosotros tengamos un tratamiento más rápido. En México ya todo el derecho va a la oralidad. Estamos a menos del tiempo que ustedes creen, a que incluso el derecho civil y el derecho familiar pueda ser oral en todo el país con un código nacional como el Código Nacional de Procedimientos Penales. Muy bien, Leo. Tarea para cada uno de ustedes, por favor, una breve reflexión sobre lo que acabo de realizar en la clase, en este tema. Voy a dejar el video en YouTube, lo voy a subir al ratito para que puedan verlo. Y por favor, en su libreta reciclada, me van a escribir una breve reflexión sobre la historia del derecho mercantil. Apóyense nada más en lo que vimos hoy. Es la primera parte que damos. Nos vemos el jueves. Dios mediante, sigan atendiendo las indicaciones. No tenemos cambios. Tenemos que seguir en línea hoy y mañana también. Quisiera acabar en este momento para que pueda yo en los 20 minutos que quedan subir a YouTube el video y que de esta manera podamos cumplir con la tarea que les estoy dando. Bien, Dios los bendiga. Muchísimas gracias y una disculpa por haber tenido este hierro al momento de iniciar la clase. Hasta pronto a todos. Adiós. Hasta luego.